¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en ABC Noticias. Tenemos en el estudio la visita de don Santiago Krill Miranda, quien es el responsable de las elecciones nacionales dentro del Partido Acción Nacional y se encuentra hoy aquí en la capital del estado y nos visita en el Canal 28. Bienvenido. Sergio Valle, muy a gusto de estar aquí contigo, estar en Chihuahua, en la tierra de mis mayores, así le digo yo, porque pues aquí está toda mi familia. Y particularmente gusto porque pues estoy viendo una campaña que está consolidando, la de Javier Corral, la de Maru Campos aquí en la capital, y me da mucho gusto porque Javier va a plantear, Sergio, no solamente una propuesta distinta, un gobierno diferente. Va a ser, digamos, un gobierno no alineado, un gobierno que vele por los intereses de Chihuahua, de su gente, ante el gobierno federal, y que empiece a resolver de otra manera los problemas de carácter social, económicos y políticos del Estado. Es decir, sí estamos realmente ante un cambio de fondo, ante un cambio de veras. Y eso es lo que me estimula mucho de estar acompañando el día de hoy a Javier Corral. Además es mi amigo, mi compañero, hemos dado muchas batallas juntos. Entonces esta es una más, pero es muy definitoria para el Estado. La personalidad de Javier Corral es muy controvertida, muy polémica. Inclusive se ha dicho que Javier se pelea con todo mundo. ¿Cómo entender y cómo explicar esta personalidad de Javier Corral en el ámbito político, inclusive gubernamental, cuando pues, de repente se confronta con el propio presidente de la República y esto pudiera dentro del electorado interpretarse de diversas maneras? ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta personalidad de Corral? Javier es un luchador. Esa es la definición que yo le doy. Y es un luchador de principios y de ideas, más allá de intereses. Entonces, él lo que está buscando realmente es una transformación que vaya a fondo de las estructuras, y esto sí afecta muchos intereses. Y la afectación de intereses, pues es confrontación, no hay de otra. Así es esto. Porque se ha puesto en contra del propio presidente, digo, de la República emanado del PAN, sí, sí, en contra de los propios liderazgos nacionales del PAN. Cuando no ha estado de acuerdo con alguna decisión, algún diseño de política pública, algún tipo de legislación que él rechace. Pero lo que tiene Javier es que no está de acuerdo, pero no rompe. Javier sigue siendo miembro del PAN como lo fue desde el primer día que inició. Y yo lo que digo que prefiero yo gente independiente que diga lo que piensa y que haga lo que dice, a gente que dice lo que no piensa y hace lo que no dice. Claro. Entonces, sí, esto representa, por eso digo, un cambio sustancial en la manera de gobernar. No va a ser, digamos, una relación fácil con la Federación en el sentido de una relación sumisa, subordinada, ¿no? Pero qué bueno que empecemos a ver ya, digamos, actitudes de otra naturaleza, respetando investiduras, respetando facultades, en fin, no se trata de romper con lo establecido por romper, pero sí se trata de hacer cambios donde no los ha podido haber. Es un candidato atípico porque vemos de repente la manifestación de líderes de la izquierda en la Ciudad de México, el Grupo Galileo apoyando a Javier Corral, ayer el Comité Municipal del PRD en Delicias, donde tienen un propio candidato del PRD a la gobernatura, Jaime Beltrán del Río, pues se manifiestan en favor de Corral. Aquí el líder de Morena, el fundador de Morena en Chihuahua y líder Víctor Quintana, pues Andrés Manuel ayer ha dicho que lo va a expulsar por haber apoyado o por estar apoyando a Javier Corral. Organizaciones no gubernamentales de mucha tradición y de gran lucha social en Chihuahua, pues apoyan a Javier Corral. ¿Es un candidato atípico? Sí,
Y es atípico porque es un candidato que convoca a una pluralidad de apoyos que difícilmente se ven congregados en un mismo espacio. Gente de izquierda, de derecha, de centro, intelectuales, artistas, luchadores sociales, activistas. Entonces, amas de casa, jóvenes estudiantes. Entonces, es alguien que yo creo que si pudiera llevar eso al gobierno de Chihuahua, sería algo muy bueno. Un gobierno que pueda, digamos, atender la diversidad de interés que tiene el Estado. Porque otra vez, estas visiones monocolores, es decir, de un solo color, de una sola ideología, de un solo pensamiento, más allá de cualquier otra cosa, lo que implican son autoritarismos, imposiciones. Hoy en día el mundo no es así, baste ver lo que está pasando en Estados Unidos, que están rompiendo esquemas por todos lados, lo que está sucediendo en España, hoy mismo que tienen que volver a convocar elecciones porque las elecciones que hicieron hace 6 meses no fueron satisfactorias para nadie. Entonces estamos viendo un cambio en el mundo, la presidenta de Brasil cayendo, el cambio de los Kirchner en Argentina, ya prácticamente la salida de Maduro preparándose, la apertura de Cuba, y lo que es muy ilógico es que estén pasando todas esas cosas y México siga inmerso en los escándalos de siempre, de corrupción, la Casa Blanca, en las explicaciones que no convencen a nadie de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, en que siempre son los factores externos lo que incide en la economía y el peso cada día se devalúa más, pero del otro lado vemos cómo la deuda pública a nivel federal ha subido de una manera ya desorbitante, ya para que le cambien calificación al país, las casas calificadoras a nivel internacional. Entonces, lo que estamos viendo en el país, lo vemos, digamos, en el microcosmos de Chihuahua. Aquí el gobernador Duarte se sirvió con la cuchara grande la deuda y la sube a más de 40,000 millones de pesos. Y lo único que se pregunta uno es, ¿dónde está la obra pública, la infraestructura? ¿Dónde está el bienestar? Lo de la seguridad, por más que traten de promocionarlo, pues seguimos en un problema igual, pero peor que hace años. ¿Y por qué digo peor? Porque ya son tantos años la connivencia con el crimen organizado y las organizaciones delictivas, que ya no se sabe bien a bien dónde empieza uno y dónde acaba un gobierno. Es nada más el problema que tenemos en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en Sinaloa, aquí mismo en Chihuahua. Decía Peña Nieto que él traía una nueva estrategia de seguridad. ¿Cuál? Le hemos preguntado cuál. Ya lleva media administración y no sabe decir cuál. Y lo que vemos es una economía ya muy mermada, una credibilidad en los suelos. Casi 8 de cada 10 mexicanos piensan negativamente el gobierno de Peña, pues es gravísimo. Claro, y en este contexto que usted dice, microcosmos en Chihuahua en relación a la proyección nacional, pudiera también decir que lo que pasa en Chihuahua y lo que puede pasar, lo que está sucediendo a nivel nacional, es responsabilidad de los partidos políticos, incluyendo el Partido Acción Nacional, del sector empresarial, en fin, de quienes son omisos ante lo que se ve y no se hace nada, porque en Chihuahua no vimos expresiones contundentes, por ejemplo, del sector privado, del sector empresarial. Realmente hubo un silencio extremo, igual que en los partidos políticos, porque cuando no se era cómplice en algunas situaciones, pues el silencio avalaba lo que estaba haciendo o lo que ha hecho el gobernador César Duarte, hasta donde se tiene que ser autocrítico y reconocer fallas en hasta dónde hemos dejado que llegue César Duarte. Sí, obviamente pues hay una corresponsabilidad inocultable, una corresponsabilidad que llega a comparsa en algunos casos. ¿Por qué? Porque esto no sucede, digamos así, de generación espontánea, si todo el mundo no estuviera de acuerdo. Pero aquí al parecer pues es una situación que estuvo de acuerdo y ya se dieron cuenta, la gente empieza a tomar conciencia de que lo que se generó fuera algo muy malo para el Estado.
malo para su economía, malo para su futuro. Además va denigrando cada vez más esta serie de complicidades, el nivel de la política, con la mentira, la simulación, la guerra sucia, que yo estoy viendo, digamos, en contra de Javier Corral, no es otra cosa que la degradación de la política, que además pone en evidencia a quien lleva a cabo esa guerra sucia. O sea, la mentalidad que tiene que tener un señor para hacer un espectacular como le han hecho a Javier, es una mentalidad criminal. Mala, enfermiza, ¿no? Enfermiza, patológica, que más que otra cosa necesitaría pues una renovación moral profunda de las almas de esta gente, ¿verdad? ¿Y cómo convencer a la ciudadanía de que la solución a este tipo de problemas sigue siendo los partidos políticos o sigue siendo la clase política, cuando existe una gran decepción y una gran desconfianza del electorado precisamente hacia esta clase? Hay que romper el círculo vicioso que se ha creado. Esto de Duarte también tiene que ver con la sociedad en pleno, porque las manifestaciones que se llevaron a cabo cuando se encontraron todos estos actos de corrupción y de malos manejos públicos, pues fueron muy pequeñas desde el punto de vista numérico. Entonces, digamos, también la sociedad, entonces, y luego es la misma sociedad que dice que los partidos no sirven. ¿Me explico? Entonces hay un círculo vicioso. Yo digo que las elecciones son los momentos únicos para poder romper esos círculos viciosos. Démosle la oportunidad a alguien que ha demostrado en serio ser independiente, que es Javier Corral. En serio que lucha la democracia, que es un hombre honorable, una gente honesta, que tiene un carácter, sí, firme, muy determinante, que no es alguien con el cual se va a negociar principios, pero que se puede, por otra parte, sentar en una mesa de pluralidad y convocar a gente muy distinta y diversa. Yo creo que es alguien que circunstancialmente ha llegado a la hora correcta en Chihuahua. No hace 6 años, no antes, sino ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en la construcción del 18 y no podemos dejar de ver que estas elecciones son el prólogo, digamos, de la lectura que vamos a hacer el 18. Las elecciones nacionales. Las elecciones del 16. nacionales, ¿no? Entonces vamos a necesitar, como grupo de oposición y un grupo que creemos en la democracia y en la honorabilidad de las cosas y de un país mejor, los territorios democráticos para poder asegurarnos un cambio profundo en el año 18. Y estoy convencido que Javier, como gobernador distinto, podría poner un ejemplo que, por cierto, no lo ha puesto en Nuevo León el candidato independiente, porque no ha hecho nada en contra de un gobernador y su familia, que obviamente pues era para que al menos hubiera iniciado un procedimiento, cuando menos, ¿verdad? Entonces necesitamos gente como Javier que llegue a hacer la diferencia y que empiece la gente a decir, pues hay un cambio, hay un contraste, se comporta de una manera distinta a los demás. Y también para nosotros los panistas, le apostamos mucho a Javier porque muchos de nosotros nos vemos reflejados en las aspiraciones y en la manera de ser de Javier. El aspecto social, por ejemplo, que Javier ha estado una y otra vez remarcando, para mí es algo fundamental: desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, el combate a los poderes fácticos, los monopolios que nos agobian, quitan la renta nacional, generan más desigualdad, inhiben la investigación científica, porque un monopolio, como es monopolio, pues no necesita mejorar sus productos, no necesita invertir en ciencia y tecnología. Claro. Entonces todo esto y los monopolios pues son rentas para ellos mismos, en contra de las rentas de la gente pues que menos tiene. Yo lo que me pregunto es esto, y te pongo este ejemplo, Sergio. ¿Por qué veníamos pagando llamadas de larga distancia
los mexicanos dentro de nuestro territorio y en los Estados Unidos durante décadas. Y de repente, al parecer, de un plumazo, vino la reforma en materia de telecomunicaciones, donde Javier tuvo una aportación muy importante, y de un día para otro ya no pagamos largas distancias. Y esa renta que se fue durante tantos años, yo recuerdo que cuando iba en mi coche, salía de la Ciudad de México, iba ya, digamos, por la Marquesa, camino a Toluca, inmediatamente se me cortaba la llamada y tenía yo ya que hablar con el prefijo de larga distancia y apagar larga distancia. Bueno, en esos planteamientos que usted hace de la problemática nacional, ¿no es responsabilidad también de los panistas? Tuvieron 12 años en el gobierno federal y aquí la pregunta, bueno, ¿y por qué no hicieron entonces en esos 12 años el meter a la cárcel a tanto corrupto, el haber limpiado, democratizado? Como que hay cierto cuestionamiento en ese sentido, Yo creo que hay una autocrítica muy necesaria que hay que hacer y que hay que aceptar, Sergio. Porque efectivamente hay una serie de razones que pueden esgrimirse si no teníamos mayoría, si en buena medida los poderes reales estaban del otro lado, si no se nos dio un voto completo, porque se nos dio un voto pero sin el Congreso, siempre tuvimos menos de un tercio del Congreso. Y todo esto pues nos lleva a la conclusión de decir que hay un trabajo no hecho, y lo reconocemos, lo señalamos, no solamente lo escondemos, promovemos su visibilidad para convocar un cambio. En segundo lugar, también la experiencia, Sergio. Mira, no es lo mismo llegar de un día para otro, que llegar de un día para otro, conocer, haber experimentado, entender las riendas del manejo del gobierno en el país, para que después, con todo ese cúmulo de experiencia, puedas hacer algo mucho mejor de lo que hiciste inicialmente. Yo me pregunto, un médico, digamos, un cirujano, ¿cuándo va a ser mejor cirujano? ¿El primer día o una década después? ¿O 2 décadas después? ¿Cuántas operaciones ya habrá llevado ese cirujano? ¿Cuántos cursos de capacitación, si no es que maestrías y doctorados? Me explico, entonces ya cuando es cirujano, después de década y media o 2 décadas, toma el bisturí, hace un corte, va a tener mucho mayor precisión que aquel que en el primer día se sentó con un bisturí y pues temerosamente empezó a cortar. Bueno, en este planteamiento pareciera, y la interpretación pudiera darse de muchas maneras, que entonces nos estaría diciendo que el PRI tendría razón cuando dice nosotros tenemos experiencia en gobernar y quienes no tienen experiencia, ¿para qué se meten al gobierno? ¿Pero qué tipo de experiencia, Sergio? Es que no es cualquier experiencia, ojo. Puede ser una experiencia para corromper, para someter, para imponer, para operar truculentamente una elección, para armar una campaña sucia, para robarse un voto. Pues eso sí, eso no lo niego, ni vamos a competir en ello. Experiencia es gobernar un país libre, de manera democrática, respetando los derechos humanos, combatiendo los intereses creados de un viejo sistema casi de un siglo de historia. Estoy hablando pues, prácticamente del México posrevolucionario, el México donde se dieron las grandes concesiones, telecomunicaciones, mineras, de transporte, en donde se gestaron todos los gremios bajo los principios de carácter corporativo, clientelar. Pues, todo ese México hay que reordenarlo. Y para reordenarlo se requiere conocer profundamente sus impulsos, sus redes, sus debilidades, sus fortalezas. Porque no es solamente decir yo lo voy a hacer, no. Es cómo se va a hacer sin perder gobernabilidad. ¿Me explico? Porque aquí el cambio que nosotros hicimos, muchos dicen, se quedó corto. Está bien, yo no voy a debatir el grado y la profundidad. Pero lo que sí afirmo fue el cambio que nosotros hicimos, aunque ha sido pequeño para algunos, es un cambio pacífico.
Impusimos una ley de transparencia y Unify de manera pacífica. Creamos un IFE y un árbitro electoral de manera pacífica. Hubo alternancia de manera pacífica. Construimos una credibilidad en las finanzas públicas por el manejo responsable de las finanzas públicas durante 12 años sin aspavientos. O sea, no hubo un solo gobierno panista, fuera Fox o Calderón, que gastaran lo que no tienen, que endeudaran al país como lo están haciendo esto, o que le pegaran de golpes al peso para devaluarlo como lo han hecho estos. Y ellos dicen que sí saben gobernar, nomás que acaban de llegar de regreso y quiebran Pemex, Sergio. Entonces, hay que distinguir de qué experiencia se trata. Y yo lo que digo es que para nosotros, los que venimos del movimiento cívico, los que nos sumamos a los partidos políticos y los que contamos ya con experiencia de 2 décadas, nuestro trazo en ese bisturí de ejemplo que yo doy del médico cirujano tiene que naturalmente ser mejor. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Yo no quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad para que usted le dijera al electorado, a los indiferentes, a los indecisos o a aquellos que ya tienen definido por algún partido, algún candidato, un mensaje de reflexión hacia el próximo 5 de junio. Muchas gracias, Sergio. Pues en primer lugar, quiero establecer el grado de conciencia de que este es un momento único, un momento en donde Chihuahua puede cambiar con Javier Corral. Va a ser un cambio a fondo, de profundidad, y realmente quien tienen la alternativa, la decisión, son ustedes, nadie más. Aquí sí no hay a dónde voltear, echarle la culpa, oye, si no va a pasar esto, si vuelven a haber un gobierno corrupto como el actual. Bueno, pues, la responsabilidad el día de la elección es de los ciudadanos, no de los partidos, ya ni siquiera de los candidatos. El 5 de junio, ese domingo, la responsabilidad es tuya. Y si quieres un cambio para Chihuahua, tú lo decides, nadie más. Llega a la urna, haz un examen de conciencia y cruza tu voto. Yo lo que te aseguro es que si cruzas el voto por Javier Corral, Chihuahua va a cambiar. Yo agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el foro del Canal 28 y pues bienvenido, ojalá no sea la primera ocasión y aquí está en su casa a sus órdenes. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Muchas gracias, continuamos con ABC Noticias, regresamos en un momento.